Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más leyendo la palabra de Dios. Hoy vamos a leer Lucas capítulo 8 y en lo que vamos para allá, ya sabes, tráete tu Biblia, tráete tu libreta, una plumita para que puedas ir haciendo anotaciones. Este es un pasaje un poquito largo porque tiene 56 versículos, pero vamos, ¿qué les parece si hacemos una oración para empezar la lectura? Señor, te quiero dar muchas gracias nuevamente por este día, gracias porque tú eres bueno, porque a través de todos estos capítulos tú nos has mostrado muchas cosas a nuestra vida. Te quiero pedir que tú seas el que dirija este momento y que tu Espíritu Santo sea el que hable a nuestras vidas para, Señor, aplicar la palabra y cada día ser más como tu Hijo Jesucristo. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza. Creo que no se escucha, ¿eh? Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. El 4 dice, juntándose una gran multitud, los de cada ciudad venían a él. Les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. O sea, fue pisoteada. Eso es lo que quiere decir hollada. Versículo 6. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando él estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Él dijo, a vosotros, o sea, a sus discípulos, os es dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Versículo 11 dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habían oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Este es después de la parábola de los dos deudores y después de que Jesús inicia a viajar por las ciudades junto con sus discípulos y estas mujeres pues que servían con sus bienes a su ministerio, se junta esta gran multitud y Jesús les explica esta parábola. Primero la dice a la multitud y después sus discípulos le preguntan y es en donde Jesús da esta explicación. Pero aquí el versículo 10 a veces puede ser un poco confuso porque dice, a vosotros os es dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, o sea, por historias que contienen verdades espirituales, pero dice aquí que por qué se les habla por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y a veces esto puede ser así como de que, ¿qué? ¿Por qué? Pero en otros pasajes, por ejemplo en Mateo 13 del 1 al 23 o en Marcos 4 del 1 al 10, podemos ir y podemos obtener más información de por qué Jesús está diciendo esto. Por eso la Biblia, cuando se lee, se tiene que estudiar con la misma Biblia. Y por eso es muy importante que cuando leamos un pedacito de un evangelio, de una historia, vayamos a los otros evangelios para que tengamos más contexto sobre lo que Jesús está diciendo.
Y en otros capítulos, ellos, los que oían las parábolas, no entendían, porque dice la Biblia, que su corazón estaba endurecido, que tenían oídos para oír, pero ellos cerraban sus oídos a no entender las verdades espirituales. No tanto que Jesús o Dios no quisiera que ellos conocieran los misterios del reino, sino que ellos solitos, pues por la dureza de su corazón, no entendían. Y por eso aquí pues sí, en estos 3 ejemplos, Jesús nos habla de 3 tipos de corazones. Uno, que es el corazón en donde la semilla, que es la palabra de Dios, cae en tierra, que es un corazón duro. O sea que podemos estar escuchando de la Biblia o algún mensaje y no queremos, o más bien cerramos nuestro corazón y nuestros oídos para no obedecer, no entender, etc. Y también la que cae sobre las piedras es otro tipo de corazón con otro tipo de actitud, que es que recibimos muchas veces la palabra con gozo, nos alegramos, pero pasa el tiempo y no generamos raíces. O sea, lo que nosotros escuchamos y creímos no es firme. ¿Y qué pasa? Bueno, sale el sol y el sol puede ser las pruebas, puede ser una enfermedad, puede ser una crisis económica, muchas cosas. ¿Y qué hace? Ahoga o el sol ahoga la palabra de Dios. Esas pruebas la ahogan y luego ya se van o se apartan. Y la que cayó entre espinos es en el corazón se siembran 2 semillas, la palabra, pero también se siembra los afanes, las riquezas, los placeres de la vida, se siembran cosas buenas y cosas malas. Y al final las cosas malas crecen más porque no las quitamos y ahogan las cosas buenas. Eso es lo que quiere decir aquí. Pero hay una buena tierra. Dice que son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea, son aquellos que limpiaron su corazón, que quitaron los espinos, son aquellos que limpiaron su corazón, que quitaron los espinos, que quitaron las piedras, que si su corazón estaba duro, lo trabajaron en eso y ahora sí la semilla está lista para ser sembrada en ese corazón y no solo ser sembrada, sino que dar fruto con perseverancia. ¿Por qué? Porque tienen un corazón bueno, un corazón trabajado, un corazón sano. Entonces, ahorita nosotros podemos analizar con qué corazón estamos escuchando todo esto que ya llevamos. Mateo, Marcos y lo que llevamos de Lucas, porque podemos estar en estos 4 tipos de corazón, que no queremos escuchar lo que Dios dice, o que los afanes, los placeres de este mundo nos ganan, o que no tenemos raíces en nuestra vida. O también podemos ser el corazón bueno, que recibe la palabra y persevera y da fruto. O sea, el fruto son las buenas acciones que hacemos, pero no, o sea, no porque sean así nada más, sino porque son producto de la palabra sembrada en nuestros corazones. Por eso empezamos a tener cambios, empezamos a tener buenas actitudes, empezamos a cuidar a otros, amar a nuestros enemigos, todo lo que ya Jesús nos enseñó. Y luego el 16 dice, nadie enciende una luz y la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad, pues, cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondió y les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces aquí Jesús lo que está diciendo es que todos podemos pertenecer a su familia, todos podemos pertenecer a su familia siempre y cuando oigamos la palabra con un corazón bueno, como aquí el ejemplo que dimos de la parábola del sembrador, y la hacen, o sea, y realizan todo lo que está escrito. Después dice el 22, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasen al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban.
Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza, o sea, se hizo tranquilidad. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Este es un milagro de Jesús, porque él calma el viento y el mar de una tormenta en la que los discípulos estaban tan asustados y tan desesperados que ven a su maestro dormido y lo tienen que despertar así, pues con un poco de desesperación, ¿no? Pero Jesús les dice: ¿dónde está vuestra fe? Porque al final él era el Hijo de Dios, él iba con ellos y sin duda los iba a cuidar de todos los vientos, de todas las olas, pero aún así ellos dudaron, ¿no? Tenían miedo. Y después que Jesús hace este milagro y hace bonanza, hace tranquilidad en las olas, ellos se preguntan: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas le obedecen? O sea, apenas en estos primeros momentos, después de todos los milagros que hizo, después de todas las enseñanzas, de resucitar muertos, de todo lo que ya venimos hablando, ellos están cayendo en cuenta de que Jesús es Dios. Y después van a seguir hasta dar declaraciones y creer verdaderamente esto. Pero aquí Jesús está igual con nosotros, haciendo milagros, enseñándoles quién es, demostrando. Pues sí, o sea, aunque él no necesitaba hacerlo, pero por amor a nosotros, él nos muestra quién es, su poder, su deidad, etc. Y después el 26 dice: y arribando a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea, o sea, ellos estaban en Galilea, se suben a la barca y pasan del otro lado de Galilea a la ribera opuesta, que es la región de los Gadarenos, a Gadara. Y llegando él a tierra, vino a su encuentro un hombre de entre la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros, o sea, en un cementerio. El 28 dice: este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Aquí incluso, este persona endemoniada va y se lanza corriendo y gritando y después se postra a los pies de Jesús. Y el demonio mismo hace esta declaración porque el demonio conocía quién era él. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. O sea, por favor, no me destruyas, no me atormentes, porque sabían el poder que Jesús tenía. El 29, incluso los demonios, el 29 dice: porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo, a un lugar de tormento, donde iban a ser castigados. El 39 dice: había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y él les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó en un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso a la ciudad por los campos, saliendo a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. El hombre a quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Esta es una
de las historias que más me impactan en la Biblia, porque veo aquí el amor de Jesús de una manera muy inmensa. En primer lugar, está en Galilea, del otro lado del mar, y él toma una barca, calma una tempestad, sin duda él estaba cansado, pero va del otro lado sola por amor a un hombre que necesitaba su ayuda, que necesitaba ser librado de esa legión de demonios, que hace mucho tiempo vivía en los sepulcros, lo ataban con grillos, era llevado al desierto, probablemente no comió en todo este tiempo o perseguía a las personas. A las personas, sin duda, ver a alguien endemoniado ha de ser algo muy, muy impactante. Y con este caso, era un hombre que necesitaba ser sano, que necesitaba ser liberado de las cadenas demoníacas. Y el Señor se toma el tiempo de adentrarse en el mar, de ir del otro lado, de correr peligro, bueno, en la tempestad, después calmarla. Y llega a esta ciudad en donde lo libra, lo sana, lo salva. Y en lugar de que las personas dijeran, quédate, ayúdanos, enséñanos, no. Lo que hicieron fue, vete, porque nos da miedo lo que hiciste. Pero dice que después de que Jesús, bueno, cuando lo fueron a encontrar y él había sanado al endemoniado, dice que los hombres, bueno, que este hombre estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal. O sea, estaba libre, volvió a ser otra vez quien era antes de estar poseído. Y es muy bonito porque Jesús hizo toda esta travesía para salvarlo. Y por eso esta persona quiere estar con él, porque dice que el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, o sea, aquí está el propósito por el cual Jesús cruzó todo este mar, llegó al otro lugar y salvó a la persona. Porque dice, vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. O sea, tal vez a Jesús ya por el miedo no lo iban a recibir, no iba a poder hacer más milagros, no iba a poder enseñar ahí, pero la persona a la que salvó sí. Y es muy bonito porque esta persona a la que salvó y que la dejó sentado en su juicio cabal, fue y obedeció a su maestro, y sin duda muchas personas con su testimonio creyeron en Jesús. Entonces podemos aprender que cuando Jesús nos salva, cuando Jesús llega a nuestra vida, cumple milagros y todo lo que Él hace es para que nosotros vayamos con otros y compartamos cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Y así, tal vez en nuestra familia, en nuestra colonia, en nuestra ciudad, seamos esa luz que en lugar de esconderse, alumbre a los demás. Y por eso él después de eso se regresa y dice que cuando lo vieron, le recibió la multitud con gran gozo porque todos le estaban esperando. O sea, él se va y luego regresa y todos ya lo estaban esperando. Y vean lo que pasa, dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, o sea que ella fue la que lo tocó y pues ya todos prácticamente la estaban viendo, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva.
Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces el espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Aquí es donde termina el capítulo 8 de Lucas, con estos dos milagros que Jesús hizo, uno con la mujer de flujo de sangre y otro con la hija de Jairo, que la resucitó porque ella murió. Y murió porque aquí dice que muchos vieron e incluso hasta se burlaron de él, ¿no? Que le decían: ¿cómo dices que ella está dormida si ella murió, no? Entonces, algo que podemos aprender de estos dos milagros de Jesús y algo que tienen en común Jairo y la mujer es la fe. Y Jesús le dice a la mujer: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. O sea, esta fue una fe en que la mujer dijo: aunque tocare el borde de su manto, tengo que alcanzarlo para tocar y yo sé que él me va a salvar. Y el otro, cuando Jairo escuchó que su hija había muerto, Jesús le dijo: no temas, cree solamente, ten fe y serás salva. ¿Y cómo sabemos que tuvo fe? Porque Jesús la salvó. Entonces, los dos ejercieron fe en que Jesús, uno iba a curar su enfermedad y al otro iba a salvar a su hija. Entonces nosotros podemos aprender esto, que podemos ejercer esa fe en Jesús, como la mujer de flujo de sangre y como Jairo. Y bueno, el Señor a su tiempo nos contestará, y si para el Señor es un no lo que le pedimos, tenemos también que aprender que muchas veces el Señor sabe por qué y Él tiene lo mejor para nuestras vidas. Nos vemos mañana con el siguiente capítulo. Adiós.